Bueno, entonces, bueno, primero agradecerles a ustedes por la oportunidad de comunicar mi inquietud. Esta ha sido, digamos, una experiencia que surgió de un accidente, digamos, laboral, porque debo confesar que usualmente cuando uno estudia algo relacionado con matemáticas, ingenierías y demás, eh, se hace una idea de un mundo bastante abstracto. Usualmente pues, pensaba en algún momento, uno trata de hacer matemáticas para que no lo entiendan, ¿sí? Recuerdo yo mucho mis profesores de bachillerato y algunos maestros de la universidad. Entre más complicada fuera todo su discurso y la cantidad, digamos, de ejercicios o de actividades, pues entendíamos nosotros que eran muy buenos, o sea, eran los mejores profesores que teníamos. No voy a demeritar esto, por supuesto, eran muy buenos. Sin embargo, después de este accidente que fue llegar a un instituto que tenía niños con necesidades educativas especiales, esa idea de hacer matemáticas para que no me entendieran, digamos, en alguna, lo digo de una manera muy respetuosa, se fue diluyendo a través de este trabajo con los niños. Eh, Después de un tiempo eh, digamos, hacer un balance de todo lo que se había hecho, más o menos unos 3 4 años después de estar trabajando en este lugar, que había llegado yo, como les digo, por un reemplazo, porque la persona encargada no estaba. Y bueno, y fue un reemplazo que se volvió más prolongado y más prolongado hasta que se volvió definitivo. Empecé entonces 5 años después, 3 años después, empecé a recoger esas experiencias y empecé a evaluar y analizar pues todo lo que se hacía con los niños en ese tiempo. Trabajaba con algunos estudiantes que tenían algún déficit cognitivo, desorden atencional, eh, dificultades de comportamiento, algunas cuestiones emocionales, bueno, en bastantes situaciones que hacían que estos chicos eh, pues tuvieran alguna, alguna diversidad, digamos, en sus formas de aprender. Eh, Luego de evaluar esta experiencia y de tratar de mirar las matemáticas como desde un punto de vista terapéutico, pues surge esta idea, se empieza a recopilar la información, las actividades y algunas experiencias que se fueron trabajando, digamos, en este tiempo. Y de ahí, pues surge, perdón, este título dice habilidades intrínsecas a la actividad matemática, una experiencia con niños con necesidades educativas especiales. Bueno, eh, este título siempre está renovándose porque me doy cuenta de que cada vez me doy cuenta que las necesidades educativas especiales son tienen digamos, un rango muchísimo más amplio de lo que muchas personas pueden pensar. ¿Sí? Casi que podría decir yo que todos tenemos necesidades educativas especiales o una diversidad de aprendizaje o de formas de aprender. Y creemos estar en un mundo un poco más homogéneo, que lo explicaré adelante, o un mundo homogéneo, y realmente pues no es así. Es decir, ellos son los chicos con los que trabajé en algún momento, son una excepción, o más bien, tienen una atención especial en algún momento, pero creo que si miramos con mayor detenimiento, todos tenemos alguna habilidad diversa o alguna habilidad por desarrollar que tendríamos que estar trabajando. Listo. Entonces, pues diría más que todos estaríamos metidos aquí en este título con esas necesidades educativas especiales. Bueno, eh, bueno,
podríamos empezar a mirar pues habilidades en diferentes contextos. Entonces, por acá tengo, empezaría yo comentándoles pues esa experiencia desde el tratamiento de las necesidades educativas especiales, las dificultades de aprendizaje o habilidades diversas, ¿no? Esas habilidades diversas pueden enmarcarse también en habilidades excepcionales, ¿no? Digamos, o más bien las habilidades excepcionales pueden enmarcarse ahí en esas habilidades diversas, puesto que a veces saber más también es un obstáculo, ¿sí? Nos damos cuenta de que en un ambiente escolar no solo tienen dificultades los chicos que de pronto presentan alguna, digamos, algunas características especiales respecto a sus habilidades de aprender en sentido de desventaja, sino también los que tienen ventaja. En mi experiencia con la que inicié comentando, pues me di cuenta de que pensamos nosotros que estamos en un mundo homogéneo, lleno de líneas rectas, de figuras uniformes, de sentimientos iguales, de miradas iguales, y realmente pues al trabajar con estos chicos, pues empiezo yo a mirar que hay varias cosas, varios aspectos, por ejemplo, emocionales. Es importante mirar chicos que presentan algún tipo de desventaja, no por sus capacidades cognitivas o motrices, sino porque simplemente emocionalmente se ven rezagados, se ven abatidos, y este es un aspecto que emerge al mirar la escuela, ¿no? De pronto, de mirar la escuela con estos ojos que tengo de haber trabajado con chicos con estas necesidades especiales, ¿no? Bueno, vemos un poco de abandono, chicos que se enfrentan al mundo solos, que tienen miedos, que no tienen con quién conversar, que eh, se encuentran aislados muchas veces por su mismo entorno, sus compañeros, el contexto en el que se mueven. Vemos personalidades diferentes, alegres, otros un poco más retraídos, más reservados. Em, Vemos, pues, se pueden ver chicos con una solidaridad o con una ausencia de solidaridad terriblemente grande, que también forman parte de ese contexto en el cual, reitero, que a veces pensamos que es homogéneo, ¿sí? Vemos a veces falta de empatía y esto dificulta de alguna manera nuestro aprendizaje y como les digo, todas estas características nos meten a todos en un contexto con esas necesidades educativas especiales. Vemos un mundo competitivo, ¿sí? Hay una necesidad de sobresalir, de ser nombrado, de estar entre los primeros y eso es digamos, un aditivo más, digamos, a ese contexto en el cual estamos nosotros. Vemos chicos que tienen dificultades motrices, eh, no coordinan a lo largo del movimiento en el espacio, en su entorno, se ven dificultades que les impide acceder, digamos, a, a ciertas actividades y a ciertos conocimientos. Vemos chicos que tienen dificultades de comunicación. Eh, Se les dificulta estructurar muchas veces una idea, expresar sus emociones, confiar en alguien tal vez para poder conversar sus dudas, sus inquietudes y todo esto hace que esa comunidad que nosotros tratamos pues sea muy diversa. Eh, Vemos aspectos neuronales que están inmersos en este contexto. Muchas veces he visto yo con la experiencia con la que vengo en este momento a conversar con ustedes, que hay una intención del estudiante de hacer alguna cosa, pero que definitivamente algo no lo deja y algo muy interno, algo tal vez orgánico no lo deja llegar no lo deja concluir, no lo deja, eh, digamos, responder de cierta manera.
Y hay uno que nos vincula a todos y es el para qué. ¿Para qué? Ese para qué es, yo creo que a la mayoría de maestros de matemáticas nos han preguntado, bueno, ¿y para qué yo aprendo esto? ¿Para qué me va a servir? Y me recuerda mucho una historia una de las historias de Mafalda, que digamos, la generación mía lo reconocerá un poco más tal vez. Nosotros usualmente a ese para qué le damos una respuesta de un pues para todo, ¿sí? Las matemáticas sirven para todo. Y en ese texto, en ese historieta de Mafalda, hacían alusión en algún fragmento que decir para todo también era igual que decir para nada, ¿sí? Entonces ese para qué también está inmerso en esa escuela, en ese contexto escolar que nosotros queremos uniforme, homogéneo, que está ahí metido. Entonces, de todas estas cosas me di cuenta yo cuando estaba empezando a trabajar con estos chicos, eh, y me di cuenta de que había que cambiar un poco la mirada de la enseñanza de las matemáticas para poder llegarles a ellos. Bueno, entonces por aquí, eso es más o menos relativo a mi experiencia, la primera parte que les comentaba, y a todas esas habilidades y todos esos por qué que están en la escuela, que son realmente heterogéneos. Listo. Por otro lado, también pues tenemos que decir pues que había una vez un grupo de pensamientos matemáticos, un sistema de propósitos educativos, unos lineamientos de evaluación, un maestro, un estudiante, que se enfrentaban o que se reunían, digamos, más bien en la escuela, ¿sí? Eh, Todo este mundo lleno de formas, de probabilidades, de números, de ecuaciones, vienen a ser parte de ese contexto en el cual los estudiantes viven a diario y pues en este caso particular, pues los estudiantes que tenían alguna habilidad en ventaja o en desventaja para aprendizaje con los cuales yo conversaba. ¿Listo? Nos cuestionamos muchísimas cosas en ese momento, pues en cuanto a los pensamientos. Al mirar los lineamientos curriculares, pues se relatan pues algunos pensamientos numéricos, geométricos, espaciales, variacionales, digamos de sistematización de datos. Bueno, hay un conglomerado que se ha venido digamos, a estructurar dentro de la educación matemática en nuestro país, que muchas veces es incomprensible para los chicos y que genera miedo y que genera un poco de inseguridad. Entonces, pues eso forma parte de nuestro contexto, de nuestra historia, digamos, de nuestra educación o de nuestro contexto más bien heterogéneo del que mencionaba al principio. Pero también había una vez, pues, un estudiante lleno de emociones que muchas veces, pues, desconocemos, de emociones, motivaciones, tareas, preocupaciones, anhelos, que muchas veces no tenemos en cuenta y eso forma parte de esa diversidad que es la escuela, que cada vez es menos vertical y más curva, más colorida, y ahí está, digamos, nuestro contexto en el contexto en el cual nos estamos moviendo. Bueno, resulta que cuando uno está inmerso en una escuela lleno de estas, digamos, con esa experiencia con la que les comenté al principio, con esa experiencia tan rica, tan formadora, y con ese otro contexto que es el académico, pues empecé a darme cuenta, y pues bueno, no es creación mía, sino es una idea que surgió a partir de un texto muy bonito de Humberto Eco que se llama La obra abierta, en el cual
el arte, Humberto Eco muestra como las múltiples interpretaciones que tiene una obra artística. El autor obviamente crea su obra, la hace con una intencionalidad, le pone digamos, hace su estructura, hace todo su creación de manera que trate de mostrar lo que él le quiere mostrar al mundo, pero resulta que nosotros como espectadores construimos y reconstruimos esa obra. Nos damos cuenta que eso forma parte de digamos, ese concepto está en la pintura, en la música, en algunas obras literarias como las de Cortázar, particularmente Rayuela, que presenta un libro que se puede leer de muchas maneras. Y luego de tener ese contexto dije, pues resulta que para una escuela tan diversa, tan heterogénea, con unos propósitos educativos que son un poco verticales en muchos aspectos, pues hay que pensarse unas actividades que realmente no sean tan verticales, sino que sean abiertas y que nos permitan ver diferentes aspectos. Entonces, en este momento pensé yo en esa idea, al igual que las obras abiertas de Humberto Eco, pensé en una serie de actividades abiertas, en las cuales pues se propone una actividad con unos objetivos iniciales, puede ser con material concreto, puede ser eh, con una serie de preguntas, puede ser una actividad grupal. Bueno, uno plantea siempre una actividad, igual que el artista crea su obra de arte, con esos objetivos iniciales, y resulta que uno ve que esa actividad, uno cree que esa actividad entra así en la práctica, ¿sí? Esa es la pretensión que uno tiene, pero realmente la actividad entra algo así, ¿sí? Y esas actividades abiertas pues tienen que dar múltiples miradas de la reacción de los estudiantes, de las respuestas, de la manera como la actividad misma se transforma a medida que está en juego en el salón. Y entonces empieza uno, cuando tiene esa mirada de las actividades abiertas, de las obras abiertas, empieza a darse cuenta uno de que hay muchísimos aspectos a resaltar dentro de esa actividad y que esa actividad le devuelve algo a uno, ¿sí? Entonces hay una reconstrucción, hay un orden, hay unas emociones inmersas, hay una organización, hay una creatividad incluso que los estudiantes tienen cuando realizan determinada actividad, y esa actividad pues nos debe devolver obviamente a esos objetivos iniciales y a replantearlos o a mirarlos y darnos cuenta, por ejemplo, que cuando ponemos a construir a los chicos algo con un Tangram, se generan múltiples reacciones. Eh, Se generan en algunos estudiantes angustia porque no pueden lograr hacer coincidir ciertas formas. En algunos otros estudiantes se genera un cierto tipo de empatía en el cual pretenden explicarle a los demás cómo lo hacen. Se generan incluso a veces, o se pueden ver más bien, dificultades de los estudiantes para coger cierto tipo de material. Bueno, hay muchísimas cosas que se ven ahí. Entonces, lo que se pretendía en un principio, que era armar unas figuras, se convierte en en un ecosistema, podríamos decirlo de esa manera, en el cual hay muchísimas cosas que se están moviendo al mismo tiempo. Eh, ¿Por qué considero que estas actividades abiertas, o más bien tener una mirada abierta de esas actividades también puede ser visto, nos contribuye a esa generación de habilidades en actividades matemáticas concretamente? Porque es que resulta que ahí empiezan a emerger aspectos como aspectos de producción de lenguaje, generación de ideas, de hipótesis. Se empieza a gestar incluso la misma comunidad alrededor
de este tipo de actividades y no podemos acabarla de alguna forma exigiendo que únicamente construyan una figura, sino más bien sorprendernos de todo lo que puede generar una simple propuesta en un salón de clases. Entonces, eh, las actividades para mí se volvieron un mundo de posibilidades en el momento que se están recreando en un salón cuando se está hablando con los estudiantes. Bueno, respecto a esas habilidades que se generan cuando nosotros hacemos actividades matemáticas en el salón, podemos pensar en la imaginación. Hace algunos meses leía yo que estábamos, siempre nos preocupábamos por algunas discapacidades, por decirlo de alguna manera, o debilidades que se tenían con respecto a la motricidad y algunos otros aspectos, pero resulta que la imaginación no la tenemos en cuenta. Hay estudiantes, hay personas que les cuesta mucho eh, comentar, imaginar, proponer, reformar, replantear muchísimas situaciones y las matemáticas son uno de los escenarios más enriquecidos para poder recrear la imaginación a través de las figuras geométricas, de los juegos numéricos, eh, de, de la solución de ecuaciones. Bueno, hay muchísimas formas de imaginarse el mundo y pues esas habilidades que se generan alrededor del trabajo matemático tienen muchísimo que ver con la imaginación. Eh, ¿Qué otras habilidades se generan? La comunicación, habilidades comunicativas, se genera la solidaridad, la producción de ideas, muchísimas veces, independientemente de que las ideas tengan que ver o no tengan que ver con la actividad, sean acertadas o no, esa producción de ideas es algo que está alrededor de cualquier actividad. Yo lo puse aquí como en actividades matemáticas, pero realmente está alrededor de muchísimas actividades que generamos en la escuela. La escritura. Debemos observar también que esas habilidades de escritura, no a todos se les facilita escribir, pero en la medida que nosotros seamos conscientes que las actividades que ponemos en el salón de clases estimulan habilidades de escritura, eh, podemos también mejorar esos aspectos, eh, pues que digamos que les sirven a los estudiantes como en su desempeño académico. La opinión es otra de las habilidades que se generan, ¿no? Yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me parece que esto debería hacerse de esta manera. Eh, Creo, o mi posición frente a esto es esta. Esas actividades esa habilidad también está inmersa en las actividades de pensamiento matemático, de corte matemático. El respeto, la coordinación, la organización, la solidaridad, creo que ya lo había colocado, eh, forman parte de eso y que pues deberíamos estimularlas alrededor de nuestra labor como docentes. Eh, bueno, por aquí coloquemos otras habilidades sociales, la creatividad, el interés, perdón. Todo este mundo de posibilidades fueron los que yo vi y por eso es que esta idea, digamos, ha venido generándose eh, y tuve la intención de comunicárselas de esta manera y gracias nuevamente por la oportunidad. Bueno, listo. ¿Cuáles son las oportunidades que yo veo en la realización de actividades? Yo coloco aquí tres, pero debe haber muchísimas, múltiples oportunidades que se pueden generar con otro tipo de actividades a través del material didáctico,
lo pongo como una adaptación de material didáctico porque lo pensé en algún momento para niños con necesidades educativas especiales, pero creo que también hace referencia a cualquier grupo de estudiantes. Entonces, la adaptación de material didáctico, la creación de actividades que den una apertura a las posibilidades, a la creación, a la imaginación, a la cooperación, y que no necesariamente tengan un solo propósito. Yo lo pongo ahí entre paréntesis, académico. Eso forma parte de, digamos que de las oportunidades que yo veo que se pueden generar a través de las actividades. Las actividades que se generen a través de la narración, involucrar al estudiante a través de historias que tengan que ver con él, con su comunidad, con su familia, con sus compañeros, en general con su entorno. En el contexto de los niños con necesidades educativas, muchas veces esas actividades de narración las puede uno evidenciar su impacto con los gestos de los niños, con las reacciones, con las palabras que surgen en algún momento y obviamente enmarcadas en un contexto que puede ser numérico, puede ser geométrico, o de cualquier, digamos, o de solución de situaciones en alguno de estos tipos de pensamiento, eh, ve uno reacciones diversas, diferentes, en las cuales los chicos se sienten de alguna manera involucrados, opinan, participan, hacen chistes. Bueno, son variedad de situaciones que están contribuyendo, digamos, en esa mirada abierta al desarrollo de las actividades. Otra es las actividades con roles, en las cuales no solo sean los que contestan preguntas o siguen una serie de pasos. Sería oportuno que se pudiera comunicar, que pudieran aprender de otros, reconocerse a través de otros, porque en ese tipo de actividades, cuando colocamos roles, los estudiantes ven que también, o sea, en la escuela conocemos de alguna forma que tenemos estudiantes que son aventajados de alguna manera, pero el hecho de ser aventajados no necesariamente implica que no tengan ninguna debilidad. Y en esos juegos de roles hay la oportunidad de ver que también como seres humanos tenemos debilidades o por lo menos reconocernos mirando a los otros. Bueno, esto está en la puesta en escena. Bueno, digamos que considero que hay unos retos al mirar las actividades matemáticas y mirar su diversidad. Hay unos retos y yo coloco aquí tres aspectos que me parecen importantes y el primero es salir de los convencionalismos, los temarios, las evaluaciones, la verticalidad hace que nos perdamos de contextos variados, como les comentaba al principio, de creaciones excepcionales. Hace algunos días conversábamos con unos compañeros en una transformación curricular y estábamos todavía llamándole a la clase de religión, a la clase de matemáticas, y llegábamos a la conclusión de alguna manera que debíamos cambiarle un poco el nombre a las cosas para poderlas hacer también de otra manera. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a enseñar matemáticas, pues vamos a enseñar en muchísimos aspectos a sumar, a restar, a multiplicar, a resolver ecuaciones y demás cosas. Pero si nosotros vamos a dar una clase o asistimos a una clase de pensamiento y creatividad matemática, uy, ya se nos cambia el contexto. Por eso esto es un reto, salirnos de los convencionalismos. Cuando yo quiero dar una clase de creatividad matemática, ya no puedo enseñar a sumar, tengo que mirar la suma con otros ojos, tengo que mirar las figuras geométricas desde otro punto de vista y eso hace, por un lado, que incluyamos a muchos y por otro lado, que generemos expectativa frente a lo que se está haciendo dentro del salón de clase. Creo que este es un tema bastante complicado, que es otro de los retos que yo planteo, digamos, en esa mirada y en esa apertura, pues, para la estimulación de habilidades,
y es el cambiar el concepto de evaluación. Venimos con una idea de evaluación positivista que pues nos toca hacerla porque forma parte de nuestro sistema educativo, pero deberíamos replantear, cambiarnos también nosotros mismos el concepto de evaluación, eh, en la medida que esto implica la interpretación de las acciones de los estudiantes, del entorno, de los contextos y de nuestro actuar frente a la labor. Eh, si miramos la evaluación únicamente desde el punto de vista numérico, pues nos estamos perdiendo de la variedad que nos ofrece las reacciones, las interacciones de los estudiantes en un salón de clase cuando les proponemos algún tipo de actividad. Entonces considero que ese es un elemento fundamental y y que forma parte de uno de los retos, digamos, en esa mirada y en esa inmersión de las habilidades de los estudiantes, esas habilidades intrínsecas al trabajo matemático. Es decir, podemos en un momento determinado ver que un estudiante no contestó la prueba bien, pero por lo menos aprendió a escribir, por lo menos aprendió a preguntar, por lo menos tuvo la necesidad de comunicarse para de alguna manera decir que tenía miedo, y eso me parece a mí una ganancia y que debería formar parte de la evaluación. Considero que también deberíamos revisar periódicamente los objetivos. Esto lo hacemos, digamos, ese periódicamente se nos vuelve cada año muchísimas veces, pero resulta que los propósitos proyectados en un instante pueden variar y las últimas épocas nos han demostrado que, que vivimos en un mundo extremadamente frágil y que pues no podemos pretender plantearnos unos objetivos tan a largo plazo, sino que debemos empezar a mirarlos, empezar a replantearlos y contextualizarlos. Eh, ¿Por qué? Porque es que dentro de todas esas, digamos, bondades que hay alrededor de las actividades matemáticas, hay algo que nosotros no hemos incorporado y que debería estar inmerso en esos propósitos, y es el aspecto ético. De manera que cada vez que nosotros trabajemos en educación matemática, en actividades de tipo matemático, con una intencionalidad de enseñar matemáticas, deberíamos involucrar dentro de nuestros propósitos el aspecto ético. Y usualmente los profesores de matemáticas le dejamos esa tarea a los profesores de ética o de filosofía. Y ahí está esa necesidad o ese reto de revisar periódicamente los, esos propósitos o esos objetivos con los cuales trabajamos nosotros. Bueno, esta fue pues una comunicación breve. Decía también en esta hora abierta que plantear esta propuesta, esta idea, no quiere decir que esté resuelta. A mí me parece que tengo la firme convicción de que esto es una línea de investigación bastante importante. Y decía Humberto Eco, plantearla, no, ponerla sobre la mesa no es resolverla, sino simplemente eh, llamar la atención para que la comunidad se vuelque hacia esto y le pueda matizarla y pueda tal vez darle forma, interesarse, reformarla, replantearla y obviamente darle curso a la idea. Esa era la intención de esta comunicación. Quiero finalizar con un video de unos estudiantes que fueron particularmente la motivación. Eh, ay, así, perdón, es que se me... eh, particularmente la motivación y con esto acabaría y pues daría, si hay lugar, a algunas preguntas para que podamos continuar. Pregunto, ¿estamos viendo el video? Sí, lo estamos viendo. No tenemos ese audio. ¿Perdón? Que sí lo vemos, pero Sí. no me llega audio. Ay, no hay audio. Oye, ¿esto es por Cuando dónde? debemos de tener compartir pantalla, Sí.
y luego vamos a volver a seleccionar la opción de compartir pantalla en Zoom. Ok, perfecto. Y Entonces, ahí ya perdón. pulsaremos en unas opciones que aparecen en la parte inferior izquierda de la pantalla, que vamos a Sí. compartir video y que queremos optimizar el audio. Ok, Compartir el audio. entonces parte, ya, compartir sonido. Ok, Ujú. perfecto. Sí, sí. Listo. Ay, 1, 2, 16, No, pues lo tienen que contar. 20, 19, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¿Quién ganó? Yo. Vamos 1, 1. 1, 2, 15, 3. Ganó yo. Ah, no. No. 10, 10, 1, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Y tú cuántas tienes? 8, 9, 10, 11, 12. Dale la vuelta. Ya. 6, 7, 8, 9. ¡Papá! ¿Cuánto? 20. Eso. Siga. A ver. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahí. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. ¿Cuántos? Pues si me estás 20. una trampa. No vale, tapa. 2 20. E poi fai giù. Bueno. E poi fai giù. En esta actividad que se le presentaba a los estudiantes, se ven varias cosas, aparte, digamos, de las, digamos, habilidades relacionadas con el conteo, con esa posibilidad de sumar, de comprender el concepto de suma. Se ven aspectos de organización, de vida en comunidad. Reconozco a este par de estudiantes con una rivalidad desde que empezaron a trabajar juntos, pero a través de ese simple jueguito que se generó con cartas, se logró limar, digamos, algunas asperezas, se logró que se pudieran mantener ellos dos en un salón sin ningún tipo de problema, y además sus posibilidades de comunicación se reactivaron, se vieron, digamos, involucrados a través del juego y empezaron a hablar, a hacer sumas en algunos momentos sin pensarlo, cuestión que surgía impensable cuando se le colocaba a ellos una hoja con algunas operaciones matemáticas. Entonces, digamos que quería mostrar el video a lo último para mostrar que en efecto sí hay cosas que suceden, hay, digamos, habilidades que están inmersas en ese trabajo matemático y que tenemos que ser un poco más eh, abiertos a esa mirada para poderlas reconocer y poderlas trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor, por esta charla, por las reflexiones que nos ha proporcionado, que nos ha compartido y que también nos invita a replantearnos en nuestras prácticas, ¿no? Cada vez es más común que en las aulas, digamos, tradicionales, pues tengamos personas en las que se hace evidente estas necesidades educativas especiales, pero también usted lo decía, todos tenemos estas necesidades educativas especiales, estas características que nos hacen particulares en comunidad. En este momento los invitamos a todos los asistentes para que registren sus comentarios, sus preguntas, sus aportes, tal vez sus experiencias, cortas experiencias en lo que tiene que ver con el tema que estamos abordando hoy.
Ya algunos de los colegas han registrado algunos comentarios. Profesor Juan Carlos, ¿me confirma si tiene acceso al chat? Sí, Tenemos de Denise Karim. Inicia ella con una pregunta. sí, por aquí tenemos, bueno, perdón, no sé si sea el mismo orden en que las colocaron. Dice, ¿cómo se logra trascender del juego en aquellas ocasiones en donde la actividad es, perdón, donde la actividad es entretenida y que no se diluya en el propósito inicial de la actividad de aprendizaje? Eh, eh, yo creo que en ese momento, cuando entiendo yo que cómo hacemos para trascender el juego, ¿sí? Eh, yo creo que podríamos dejarlos, como me pasó con el video que les mostraba hace un momentico, dejarlos interactuar, dejarlos navegar por las posibilidades que se les ofrece cuando se pone un juego en un salón, ¿sí? Muchas veces estamos más afanados por obtener los resultados que nosotros planteamos con antelación, y como les decía al principio, pues perdemos la perspectiva y no los dejamos que ellos desarrollen otro tipo de habilidades. Ese, tengo la experiencia en algún momento, que lastimosamente no la documenté como debía hacerlo, de un estudiante que resolvía ecuaciones haciendo dibujos. Y entonces, si de pronto me hubiera yo afanado porque no estaba haciendo X y Y en un cuaderno, no lo hubiera dejado a él expresar esa forma que me pareció bastante exótica de resolver ecuaciones dibujando. Vale. Tenemos unas preguntas registradas 638, no sé si pueda mover ahí en el chat. Denis Karim nos Sí. dice, nuestros estudiantes con necesidades educativas pueden ser o pueden estar en un aula inclusiva con habilidades diferentes para sordomudos, ciegos, de trastorno del espectro autista, los déficits de atención. Ese es un reto bastante grande y en teoría, digamos, hace unos meses revisando la legislación, eso debería suceder. Deberíamos estar en capacidad de recibir estudiantes con esas características, y estamos fallando en muchísimos aspectos. Primero, que creo que es la ley 2114 la que habla de esto. Propone que las instituciones educativas estén en constante capacitación, ¿sí? Si propongan actividades de capacitación para los docentes y los estudiantes, de manera que estas poblaciones puedan ampliarse, y eso veo con tristeza que no se da, no se da. Yo puedo decirlo por los diferentes ambientes laborales en los que me muevo, que los maestros no saben cómo tratar, no saben cómo reconocer, no sabemos cómo reconocer eh, algunos tipos de dificultades o de rasgos en nuestra población estudiantil. Y entonces, pues, lo ideal sería eso, pero pues no estamos trabajando, y ese sería uno de los retos más, ¿no? De los que ponía al final. ¿Cómo nosotros planteamos una escuela que sea accesible para todos? Aquí algunos colegas pues reconocen el reto que implica esto para el docente, la importancia del currículo, ¿sí? Y del juego como un recurso para poder desarrollarlo de la mejor forma. También nos dicen, y creo que esto va en general para la enseñanza, el aprendizaje de las matemáticas, el ver las matemáticas como una actividad social y no como algo netamente individual. La necesidad de encontrar propósitos de formación desde las matemáticas proyectados a detectar o potenciar otras habilidades, ¿no? Que también pues forman parte de esa diversidad en el aula. Nos hablan de esa necesidad de desarrollar las competencias ciudadanas. Usted nos habla de pronto de una rivalidad que había entre estos chicos del video, ¿cierto? Pero cómo se logra manejar esa relación allí de competencia. La rivalidad que tenían ellos
ellos tenían un diagnóstico de un déficit cognitivo y tenían una rivalidad por causa de los equipos de fútbol. Uno era de un equipo, pongámosle Millonarios, y otro era de Santa Fe, y ellos confrontaban bastante por eso. Alrededor de la actividad se podía ver en algún momento que uno de los estudiantes uno de los pacientes estaba colaborándole al otro para interpretar las cartas, cuántos tenía, cuántos, y se les olvidó por completo esa rivalidad que tenían, ¿no? Eh, como les decía, si los hubiera puesto a ellos a resolver una hoja, uno de los dos era un poco más aventajado que el otro y no hubiera surgido esa empatía que surgió alrededor del juego. Y me parece que también es importante resaltarlo como esas habilidades que son aledañas a la actividad matemática. Claro que sí. Em, Algunos colegas están registrando también experiencias. Jorge Luis específicamente nos habla que ha tenido en el aula chicos con dificultades y que le ha funcionado lo que es el trabajo en equipo, pero en equipo en la que hay esta participación, ¿no? Que cada uno aporta. Y también le ha funcionado el trabajo con la familia y la comunicación con los especialistas. Desde su experiencia, algo que nos pueda comentar sobre ese papel de la familia en estos procesos. Sí, claro que sí. El instituto en el que trabajo hace un aporte integral. Podría, eh, podría hacerse, digamos, de muchísimas formas, pero digamos que ese aporte integral trata a la familia, trata el colegio y al paciente. La familia factor importante porque eh, puede ser el motivador, la palanca que lleve a que el estudiante avance, o puede ser también el obstáculo que permita que no deje una evolución satisfactoria, digamos, en los casos con, con estas necesidades educativas. Incluso en la escuela normal, ¿no? A veces uno encuentra papás que dicen, uy, eh, yo no sé cómo hacer con él porque las matemáticas no eran lo mío. Ya tenemos un obstáculo ahí. Desde que nosotros le empezamos a mencionar, ellos ya tienen una justificación. Veo con preocupación esa adaptación curricular no se hace muchas veces con los estudiantes y es importante trabajar de forma engranada con ellos, ¿sí? De hecho, pues deberíamos, como les decía yo, al final replantearnos cada vez más la escuela. Hace poquito en el colegio en el que trabajo hicimos unas pruebas y los estudiantes, después de 2 años de pandemia, pues esperábamos que tuvieran resultados excelentes y no iba a suceder. Lo que nos tenemos que plantear en este momento es, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que los estudiantes se vuelvan a incorporar aquí? ¿Cómo vamos a involucrar a los padres en este, en ese reto? Y pues en ese sentido era que yo hablaba de la evaluación. La evaluación no eran esos resultados que nos daba la prueba, sino más bien los retos que se nos generaba para poder obtener realmente un cambio valioso. Perfecto. Una colega de Hidalgo, México, nos cuenta que está trabajando en el aula de matemáticas la creación de cuentos o canciones realizadas por equipos de alumnos. Y nos dice de inclusión y uso de perspectiva de género para aprender el procedimiento algorítmico con el tema de fracciones. Digamos que acá, usted también lo dice, el contenido matemático deja de ser ese centro, entre comillas deja de ser, ¿no? Porque pues está en toda la práctica, pero cómo la participación, cómo la interacción de los estudiantes pues se vuelve lo realmente prioritario y cómo pensamos en que en realidad esté aprendiendo y desarrollando habilidades más que recibiendo, ¿no? El contenido.
Bueno, aquí, desde el aspecto teórico, ¿tiene algún referente especial, alguna sugerencia? Pues, como usted lo dice, este es un campo que está en crecimiento, hay muchas oportunidades de investigación, de innovación. Entonces, pues si tiene algún referente que pueda orientar a otros colegas, le agradeceríamos mucho que nos lo compartiera. Claro que sí. Bueno, iniciamos con, leyendo acá los aportes de algunos colegas. Desafortunadamente, nosotros en nuestro rol de maestros muy pocas veces documentamos y hay experiencias exitosas. Yo me sorprendo al ver a mis compañeros de trabajo realizar cierto tipo de actividades, de propuestas, y tristemente se quedan en un instante en que tuvieron éxito, en un instante en que se lograron algunos objetivos y no se volvió a hablar más de eso, ¿no? Eh, Esta es, digamos, creo que es una invitación al ver las expectativas, los aportes de los colegas a que documentemos esas cosas. Por otro lado, sí, digamos, los referentes teóricos no quise hacer, yo les confieso, cuando estaba en algunos momentos en mi labor académica que iban a dar algunas capacitaciones, veía algunas presentaciones atiborradas de referentes teóricos, ¿no? Y bueno, eso generaba, yo veía a mis compañeros y generaba algún tipo de rechazo y bueno, muchas veces incomprensión de algunas cosas. Entonces traté de hacerlo de una manera muy informal. Sin embargo, sí, he trabajado eh, muchísimo la teoría sociocultural de la enseñanza de las matemáticas propuesta por Louis Radford. Él propone aspectos relacionados como eh, el aprender a hacer a través del aprendizaje de las matemáticas. Se pone el ser antes del aprendizaje de las matemáticas, es decir, la transformación de cada uno alrededor de un cierto tipo de actividad. Eso es una idea, digamos, de mis ideas fundamentales acá, porque siento que, en efecto, todo lo que hacemos en el aula nos transforma, y por eso ponía ese aspecto ético al final, que es algo a lo cual debemos apuntarle en un mundo tan eh, digamos, disparatado como lo tenemos en este momento. Otro que lo trabaja también muchísimo desde la Universidad de los Andes es el empoderamiento a través del conocimiento con las matemáticas críticas, ¿no? Ve uno la transformación del estudiante cuando sabe que aprendió algo, cuando sabe, cuando se reconoce como capaz de, de comprender situaciones que antes no comprendía, de interpretarlas, de participar y de estar ahí. Entonces, esa parte de las matemáticas críticas también están involucradas con esta actividad. Digamos que no las mencioné en sus apartados porque quería mostrar más esa informalidad, como les decía al principio, pero con gusto yo estoy en el grupo de WhatsApp y con gusto les comparto la bibliografía. Por no decirlo, digamos, de las trayectorias hipotéticas de aprendizaje de Sarama, que están ahí inmersas, digamos, en el diseño de algunas actividades que he realizado, porque es que este es apenas una muestra pequeña de eso que espero y aspiro que sea mi proyecto de graduación de doctorado, porque creo que es una muy buena oportunidad y es un tema muy interesante. Entonces, en eso estoy trabajando y pues por supuesto que hay una bibliografía que apoya esta experiencia. Claro que sí. Con esos referentes, creo que se abren grandes posibilidades y no solo pensando en necesidades educativas especiales. Y aquí ya para terminar, un comentario que nos registra Rubén Darío, y es que las dificultades se dan en cursos con estudiantes, comillas, no especiales.
Específicamente él dice, estoy trabajando a nivel universitario y allí se forman grupos, ubicaciones especiales que con motivo de huir o de querer participar, ¿sí? O de querer alejarse de la mirada del profesor. Entonces lo que surge de estas reflexiones es importante generar producciones didácticas por el docente, que los estudiantes las asuman para ellos, y no solo remisiones a textos sin negar pues su gran valor, ¿no? Y ya de cierre, Denise nos pregunta si usted de pronto ha podido identificar si hay diferencias significativas de género, digamos, y si existe buena disposición para interactuar en las actividades, en las habilidades blandas, perdón, como la creatividad, la comunicación. Eh, bueno, em, a veces, pues yo creo que tuve el privilegio de trabajar en un salón con, bueno, en el instituto, con un chico con Asperger, eh, una niña con un trastorno atencional y un estudiante con déficit cognitivo. Eh, el chico que tenía Asperger eh, presentaba, digamos, una posición frente a su sexualidad eh, que pues no sabría, digamos, no soy especialista en psicología, digamos, no sabría yo cómo em, digamos, cómo catalogarlo dentro de de su caracterización, no lo sabía yo, pero sí, sí ellos se reconocían con esas ventajas, con esas desventajas, incluso con esas diferentes posturas, incluso sexuales, y interactuaban a su manera, ¿no? Este chico que tenía Asperger hacía unos comentarios muy mordaces, muy duros frente a la chica que de pronto no era muy hábil, que tenía digamos, el diagnóstico de déficit cognitivo, eh, pero la recepción que tenía ella era muy inocente, muy inocente. A tal medida que este chico con Asperger pues resultó bajando su lenguaje hasta casi invisibilizarlo porque ella no le ponía atención. Eh, claro, en un salón hay múltiples reacciones frente a esto, pero nos damos cuenta que los estudiantes de la actualidad son muchísimo más abiertos de lo que éramos nosotros en nuestro tiempo frente a, digamos, a esas tendencias sexuales que presentan, a esas inclinaciones, a esas forma de mostrarse al mundo. Y creo yo que ese no vendría siendo un obstáculo de ninguna manera para aplicar actividades y para que se reconozcan ellos mismos en el salón de ninguna manera. Mil gracias, profesor Juan Carlos. Creo que hay mucho por seguir conversando y afortunadamente el tiempo llega al límite, pero pues lo invito para que por favor registre en el chat su dirección de correo electrónico, porque muy Sí, claro que sí. seguramente pues algunos colegas lo podrán contactar para continuar ese intercambio de experiencias en relación con este tema tan Bueno, interesante. quisiera yo, permíteme un segundito, pues comentarles, como les decía, este es apenas el trabajo inicial. Lo que pasa es que a veces uno es investigador, creador, trabaja en campo y es extremadamente difícil, pero digamos que en curso está la creación de ese, no es la creación, ya ahí está el material creado, pero está la adaptación del material didáctico para la enseñanza y para poder visibilizar estas habilidades. Eh, estoy tras ese impulsito final para poderlo publicar y darlo a conocer eh, a la comunidad, que es finalmente la que lo recibe y la que hace los aportes para poderlo, digamos, afinar y que sea realmente útil. Entonces estoy en ese proceso y, y en esa caracterización de las habilidades
ya de una manera muchísimo más documentada y teórica en esas habilidades blandas, las habilidades motrices fuertes, bueno, todo lo que está alrededor de las sociales que se generan ahí. Entonces estoy en ese trabajo y pues espero pues darlo a conocer pues a través de la comunidad educativa. Claro que sí, Muchas usted gracias. sabe que VD está procurando gestionar diferentes iniciativas para apoyar a la comunidad en esa difusión de iniciativas. Entonces, pues la invitación está cuando ya podamos compartir públicamente ese material, profesor Juan Carlos, pues aquí estamos también para apoyar ese proceso por nuestras redes sociales, por nuestros correos, los grupos de WhatsApp, que ya usted dice que forma parte de ellos, y entonces aprovecho para invitar a nuestros colegas para que en nuestra página de recursos de UED, que les voy a compartir el enlace en un momento, pues exploren todos estos espacios que hay, porque es en esa construcción conjunta en la que crecemos, nos apoyamos, reflexionamos y mejoramos cada día. Entonces, Muchísimas muchas gracias. gracias por este espacio. Aprovecho para invitarlos. El próximo sábado tenemos una conferencia con una invitada muy especial que ha trabajado con mucho interés en la formación matemática de los niños en educación inicial. Entonces, invitados todos quienes están en este momento en la sala, invitados también a compartir esta promoción del espacio que tendremos el sábado en la mañana en pijamita. Nos podemos unir en esta misma sala para escuchar pues esta conferencia de nuestra colega María Victoria Quijano. Les estoy compartiendo en el chat el enlace a nuestra página de reuniones virtuales. Allí ustedes encontrarán el acceso a nuestra sala siempre y el cronograma. Recordemos que tenemos ya programadas charlas de colegas, como hoy lo hizo el profesor Juan Carlos, charlas hasta noviembre para que nos reunamos en este espacio, y bienvenidos siempre. Los asistentes registraron sus datos en el formulario de Zoom y con base en esos datos recibirán en el transcurso de la semana su constancia como asistentes a esta sesión. Ya para terminar, le doy paso al doctor Pedro Gómez y daremos cierre pues a esta reunión. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias a nuestro conferencista por una reflexión tan profunda y tan interesante, también fundamentada y sobre todo con tanto futuro hacia adelante en un tema que sabemos es de mucha actualidad y de mucha preocupación para todos nuestros colegas. Muchas gracias, profesor. Como siempre, un gusto tenerlos aquí, seguir aprendiendo y progresando juntos, y pues los esperamos el próximo sábado temprano en la mañana para esta nueva conferencia. Muchas gracias, Paola y Laura, por todo el trabajo de gestión y organización de este evento. Muchas gracias, doctor Pedro. Bueno, que tengan buen resto de día, cuídense mucho y nos encontraremos el próximo sábado. Hasta luego todos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Hasta luego.